Hola a todos, en esta ocasión mi grupo y yo vamos a responder las siguientes preguntas sobre la macroeconomía de desempleo en el Perú. Primera pregunta, ¿cuál es la magnitud de desempleo en el Perú? Pero antes de responder esta pregunta, primero tenemos que saber qué es el desempleo. El desempleo es uno de los temas de debate más importantes en relación con el mercado laboral peruano. A pesar de esta importancia, la discusión académica no ha llegado aún a niveles muy sofisticados y la mayor parte de los estudios desarrollados en nuestro medio se han concentrado en la descripción de este fenómeno. Una de las características de la población desempleada en el Perú es que se considera a una persona en condición desocupada si cuenta con 14 a más años y durante el periodo de referencia cumple en forma simultánea con tres requisitos: sin empleo, disponible para trabajar y en busca de empleo en un periodo reciente. La tasa de desempleo en Lima Metropolitana. En este cuadro lo que podemos observar es la evolución de desempleo presentado por la NI desde el 2014 hasta el 2019. Son reportes elaborados por trimestres. En este último trimestre, que corresponde a febrero, marzo y abril, nos presenta un desempleo de 7,3%. En comparación con los trimestres anteriores que corresponde a este periodo, es uno de los más altos. De estos 7,3%, 41,4% corresponde a hombres desempleados y el 58,6% a mujeres desempleados. En este mismo reporte, la NI estima que existen 385.400 personas que buscan empleo activamente. La tasa de desempleo a nivel nacional. En este cuadro podemos observar algunos datos estadísticos presentados por la NI en el último censo que corresponde al año 2017. Para este entonces, la población desempleada había ascendido a 704.800 personas, de los cuales el 95,8% correspondía a la zona urbana, mientras el 4,2% a la zona rural. En el periodo 2007 y 2017, la población desempleada había crecido a una tasa promedio anual de 0,1%, mientras que en el último año, que corresponde al 2017, comparado con el 2016, había disminuido en 0,3%. ¿Y cómo afecta el desempleo en la población juvenil? Para esto, cabe recalcar que la población juvenil alterna entre 14 y 24 años. Aquí podemos observar algunos datos, como por ejemplo el 19,6% de un total de 1.187.900 personas, población económicamente activa, están en desempleo. Es decir, 1 de cada 5 jóvenes están desempleados. ¿Y cuál es la causa? Según Miguel Jaramillo, director ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, señaló justamente que en el contexto como en el actual, las empresas van a valorar siempre la experiencia y la calificación de los trabajadores, y es ahí donde los jóvenes son los más perjudicados. Es decir, la falta de experiencia es una de las principales causas. Esto es una infografía presentado por Radioprogramas del Perú, que corresponde al año 2018 en los periodos de diciembre, enero y febrero. Tasa de desempleo a nivel internacional. En los periodos de 2017 y 2018, la Organización Internacional del Trabajo presentó un pequeño gráfico donde podemos observar
al Perú en el contexto internacional, ubicándose en el cuarto lugar con un 4,5% de desempleo, siendo uno de los 4 países que presentaba la menor tasa de desempleabilidad, junto con los países de Guatemala, México y Ecuador, siendo Guatemala el que presentaba la menor tasa de desempleabilidad, con un 2,3%. Y dentro de las proyecciones del 2019 al 2024, en lo que corresponde al desempleo, el Fondo Monetario Internacional nos presenta algunos números en porcentajes, donde de igual manera podemos observar al Perú en el cuarto lugar, proyectándose para el 2024 una tasa de desempleo menor al 6,6%, y siendo Venezuela el país que presenta y presentará la mayor tasa de desempleabilidad, llegando casi superar el 50%, como podemos observar en este gráfico. Esto se puede deducir que es por la crisis en que atraviesa aquel país. ¿Quiénes son los más afectados por el desempleo en el Perú? Para responder a esta pregunta hablaremos brevemente del desempleo, consecuencias y algunos datos estadísticos para llegar a la conclusión de quiénes son los más afectados. La mayoría de ciudadanos, uno de los problemas centrales es la ausencia del empleo adecuado, o dicho de otra manera, los ingresos asociados a esos empleos. La población económicamente activa, PEA, está conformada por un poco más de 17 millones de personas, cuyas edades fluctúan entre 14 y 65 años. De ellos, 16 millones y medio se encuentran ocupados. Solamente en Lima Metropolitana, el 19,6% de los jóvenes PEA se encuentran desempleados. En este sentido, el Perú es un escenario que no difiere mucho del panorama regional, puesto que el desempleo entre los jóvenes de América Latina y el Caribe alcanza el 16%, 2% menor que el porcentaje que hay en Perú, mientras que entre los adultos esta tasa es de 5%, es decir, una relación de casi 3 veces mayor. Por ello, que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a través de su proyecto de promoción del empleo juvenil en América Latina, PREJAL, ha escogido el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud para sensibilizar sobre la importancia de promover acciones a favor del empleo decente para los jóvenes. Se sostiene que el desempleo juvenil es sin duda una preocupación central para el desarrollo de América Latina y el Caribe, al punto que la disminución de este indicador es una meta consistente para la reducción de la pobreza. Sin embargo, se detalla que la agencia andina, la OIT, anota que el desempleo juvenil es solo uno de los problemas que enfrentan los jóvenes en el mercado del trabajo. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la causa? Puesto que la causa podríamos decir que es la falta de experiencia. Los jóvenes son el segmento más vulnerable ante el deterioro del mercado laboral. Como se hace mención, solo el 19,6% de los jóvenes PEA se encuentran desempleados. Por ahora no existe una expectativa de que en los próximos meses o años la realidad pueda cambiar y que miles de jóvenes puedan enrolar en el mercado laboral. Ahora, según datos estadísticos, podemos mencionar que en el 2018 se registró la tasa de empleo más alta después de 6 años, ya que la tasa del desempleo iba reduciéndose y pues en este año, en el 2018, tuvo una alza mucho más grande. Podremos ver en esta gráfica datos estadísticos. Podemos ver en la línea roja y en la línea verde unos datos estadísticos que nos indican cómo va variando el porcentaje a través de los años. Se han hecho estudios y se cabe mencionar que aproximadamente en los
5 años restantes, la tasa porcentual del desempleo juvenil no va a disminuir, puesto que puede mantenerse o puede elevarse ligeramente. Ahora, podemos decir, como dato importante, mayor nivel de educación avanzado, mayor probabilidad de encontrar un empleo. Es cierto, eso es una realidad que es muy discutida, pero es muy concreta al decir que esto se cumple. Hay una conclusión que no sorprende a nadie, entre que aquellos que tienen una educación superior, que son el 60%, cuentan con un empleo formal, mientras que en el caso de aquellos que solamente cuentan con educación primaria, solo alcanzan el porcentaje a 10%, asciende. El índice de la tasa de desempleo juvenil, según estudios, no se podrá elevar como se acaba de mencionar, pero sí hay una ligera variación, que la tasa porcentual de los adultos está aumentando. Y esto cabe recalcar que el desempleo está aumentando. Sí hay unas consecuencias que podemos mencionar, que son como el salario mínimo, que es un factor que influye mucho. Somos uno de los países en América Latina que tiene un salario mínimo que no cumple para unas necesidades básicas. Por ende, como hemos mencionado, uno de los factores o de los más afectados en este caso acerca del desempleo son los jóvenes. Son los jóvenes aquellos los que se ven más afectados por el desempleo en el Perú. Y hay muchas consecuencias que lo originan. Pero como podemos ver, el desempleo juvenil ha ido aumentando y ha tenido un pico muy alto después de 6 años en el 2018. Esperemos que este porcentaje no aumente y se pueda mantener o se pueda disminuir con medidas que pueda tomar el gobierno. Esto es algo que se puede mejorar y se puede solucionar, solo está en manos del gobierno, y es solucionar y dar soluciones rápidas para aliviar este problema. Bueno, hemos resuelto la pregunta, hemos dicho y hemos hecho mención sobre el desempleo juvenil, y sí, son los jóvenes son los que más afectados son por el desempleo en el Perú. ¿Cuál es el origen del desempleo en el Perú? En el primer gobierno de Alan García, del año 1985 a 1990, hubieron muchos sucesos catastróficos como pasar de una inflación a hiperinflación, con su llamado Plan Cero, generando una de las más altas tasas de desempleo en el país, ya que los precios subieron en un 114%, entonces, si yo tengo una empresa que produce pan, los insumos me costarían demasiado, generando una caída en la producción, y en consecuencia reduciré personal, o aún peor, para la producción, generando un mayor desempleo. Otro hecho fue la indeterminable huelga minera, el cual generó que las exportaciones sean mucho menores que las importaciones. En consecuencia, hay déficit comercial, generando más desempleo. Estos hechos se ven reflejados en el PBI per cápita, ya que en esos años de gobierno se ve un gran declive de desarrollo económico y la productividad. Según Mankiw y Rabasco, hay 4 factores que generan desempleo. Primero, el tiempo de búsqueda es el plazo que tiene una persona en busca de un empleo que llene sus expectativas, como su profesión, un buen salario, vivir cerca a su centro de trabajo, etc. Segundo, una mala legislación del salario mínimo. Este afecta en mayoría a quienes no terminaron sus estudios o tienen muy poca experiencia laboral. Cuando el salario no es suficiente para sobrevivir, el trabajador va a tener que realizar 2 o más empleos, quitándole oportunidad a otros, generando mayor desempleo. Tercero, un exceso de poder del sindicato. El sindicato es una asociación que busca beneficios para el trabajador. Un exceso de poder sería un muy alto sueldo a los afiliados, traspasando el equilibrio de la empresa. Por lo tanto, la empresa reducirá personal. Por último, los salarios de eficiencia. Este fue creado para buscar una mayor eficiencia y productividad del trabajador. Estas empresas invierten en ello, ya que prefieren la calidad ante la cantidad, generando aún más desempleo.
¿Cuál sería la mejor estrategia para enfrentar el desempleo en el Perú? Para responder esta pregunta, recordaremos primero un poco la teoría. Según Francisco Mochón, en su obra Principios de la Economía, para contrarrestar el efecto del desempleo se puede optar por dos tipos de política: la política de demanda y la política de oferta. Las políticas de demanda serán aquellas que estimulen la economía aumentando la demanda de bienes y servicios, incentivando así a las empresas a producir más, lo que provocará que éstas contraten más empleados. Las políticas monetarias y fiscales expansionistas son herramientas que los gobiernos pueden usar para disminuir el desempleo a corto plazo. Las políticas de oferta, por su lado, se centran en las empresas y en la función de producción de bienes y servicios, para aumentar así la oferta en la economía. Estas políticas se enfocan en los costos de trabajo y de producción, pues si los costos disminuyen, habrá más dinero disponible para aumentar la cantidad de trabajadores. Este tipo de políticas está considerada hoy en día por las últimas doctrinas económicas como la única posibilidad real de asegurar un crecimiento económico duradero. Sin embargo, son menos atractivas que las políticas de demanda, ya que necesitan de más tiempo para ser implementadas y generar efectos sobre el desempleo y el crecimiento económico. Como podemos ver en las siguientes diapositivas, se muestran las gráficas correspondientes a una política de demanda y a una política de oferta. Si el Producto Nacional de Equilibrio es inferior al Producto Potencial, hay dos maneras de contrarrestar este hecho. La primera, por medio de una política expansiva de demanda que origine el desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha, en donde se observará el aumento de la producción nacional, como también un aumento en el precio. La segunda opción está dada por medio de una política de oferta, que logra desplazar la curva de la oferta hacia la derecha. Con esto, se incrementará la producción nacional. Sin embargo, en comparación a una política de demanda, el precio disminuirá. Ahora bien, centrándonos en el desempleo en el Perú, diferentes economistas han dado su punto de opinión. Uno de los más resaltantes es Carlos Parodi, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, quien afirma que un factor clave que aumenta el desempleo es la caída de la inversión privada, que se ha reducido en promedio entre el 6% y el 8% anual desde el 2014. Afirma también que el impulso fiscal anunciado para aumentar la inversión pública es una primera señal, pero se necesita que la inversión privada se dinamice, ya que esta explica el 80% del crecimiento económico. Hay que apostar por sacar adelante un proyecto grande como Tía María o que Las Bambas opere sin problemas. Este tipo de decisiones generará confianza y alentará a un mayor número de inversiones. Por otro lado, Gonzalo Izquierdo, economista y político peruano, sostiene que para impulsar una primera generación de empleo, se necesita que el gobierno apueste por una política fiscal expansiva, que lleve el déficit fiscal de un 2,7% a un 3%, y que se haga reformas profundas en infraestructura, educación, salud y entidades del Estado. También será importante que el Banco Central de Reserva se incline por una política más expansiva, ya sea moviendo su tasa clave o los anclajes bancarios. Esto impulsará la actividad económica.